Ok, bueno, pues vamos a seguir con esto del valor esperado. Recuerden que el valor esperado es como el promedio, ¿no? De hecho, en el caso anterior, con simulaciones, vimos que sí convergía el valor esperado al promedio de variables aleatorias, siempre y cuando la suma convergiera, ¿no? Em, y después lo vamos a mostrar ya más rigurosamente que esto sucede, ¿no? En el caso discreto, que habíamos visto la clase pasada, pues el valor esperado era la suma sobre todos los valores posibles en el rango de X por la probabilidad puntual de X. Ajá. Entonces, recuerden que la probabilidad puntual siempre debe, o sea, la suma de todas las probabilidades puntuales siempre debe dar 1, pero aquí estamos multiplicando por X, ¿no? Entonces, si el rango es infinito, esto es una serie y debe ser una serie convergente. Y si es divergente, pues entonces no existe, ¿no? Ahora, en el caso continuo, pues vamos a hacer algo súper similar, solamente que pues con integrales, ¿no? En lugar de sumas. Entonces, en el caso continuo, pues esto va a ser la integral de menos infinito a infinito de x por la densidad de x. Ujú. Entonces es lo mismo, ¿no? La suma se hace integral, la x sigue y la probabilidad puntual se hace densidad. Y ya. Ajá, pero es lo mismo. Entonces, bueno, así se define en caso continuo el valor esperado. Y ahora vamos a calcular, como ejercicio, vamos a calcular el valor esperado de algunas distribuciones importantes. ¿Ok? Y recuerden, si hay un paso que no entienden, por favor, díganme, porque esto está lleno de trucos. Ajá. Entonces, bueno, ok. Bueno, entonces vamos a suponer que tengo una variable aleatoria uniforme en el intervalo AB. Ajá. Ok, entonces en las variables aleatorias uniformes continuas tienen una densidad que es 1 entre b menos a por la función indicadora en intervalo b, AB. Ujú. Uy, bueno. Ujú. Y vamos a calcular el valor esperado. Entonces, bueno, valor esperado de x, simplemente copio lo de arriba. Es la integral de menos infinito a infinito de x por la densidad. ¿Ok? Vamos a sustituir, esto es la integral de menos infinito a infinito de x por 1 entre b menos a por la función indicadora AB. Ajá. Entonces espero que no se les haya olvidado lo de las clases durante las vacaciones, pero recuerden que la función indicadora, su único efecto es que es cero fuera de este intervalo, ¿no? Y entonces toda la integral es cero porque la integral de cero es cero. Ajá. Entonces solamente nos sirve para acortar los límites de integración, ¿no? Entonces solamente cuando integro una función indicadora, o bueno, algo que tiene una función indicadora, solamente tengo que integrar en intervalo. O bueno, en la intersección del intervalo con la integración, ¿no? Pero bueno. Entonces, en este caso, pues solamente no es cero en el intervalo AB, entonces solamente integro de AB. Ujú. Bueno, y entonces tengo X entre B menos A. Bueno, pues cálculo 2, ¿no? Vamos a integrar esta. Entonces, B menos A sale como una constante y tengo que la integral de X es X cuadrada sobre 2, ¿no? Y esto de A a B. Bueno, pues entonces esto sería un medio por 1 entre b menos a y ahora evaluando en los límites de integración es b cuadrada menos a cuadrada. Ujú. Y nosotros podríamos decir, bueno, esto ya se acabó. Ajá. Pero si recordamos, no sé, prepa o no sé, pues esto es una diferencia de cuadrados. Ujú. Y entonces la diferencia de cuadrados resulta de binomios conjugados, ¿no? No sé si se acuerdan de eso. Entonces, b cuadrada menos a cuadrada lo puedo escribir como b menos a por b más a, ¿no? Y bueno, está aquí multiplicando un medio y uno entre b menos a. Pero bueno, vemos entonces que b menos a está abajo y está arriba, ¿no?
Entonces esto es en realidad B más A entre 2. Y esto es muy bonito porque vemos que en el caso de la distribución uniforme, el valor esperado es simplemente el punto medio entre A y B, ¿no? O sea, B más A entre 2 es el punto que está exactamente en medio entre A y B. Entonces, pues digamos que el promedio es el punto medio ya. Ajá. Bueno, entonces en este caso, como les decía, el valor esperado también, no, más bien, el promedio de variables aleatorias también tiende al valor esperado. Ajá. Digo, aquí es un poco menos obvio porque aquí ya no estoy sumando, ¿no? O sea, aquí, como vimos la clase anterior, pues sí vemos que P es como la frecuencia de aparición, bla, 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 y entonces es natural que se aproxime el valor esperado al promedio, ¿no? Pero aquí tenemos una integral, no tenemos una suma. Entonces puede no ser tan obvio, ¿no? Pero de todas formas se cumple. Entonces, dejen, les enseño. Esto es el promedio de variables aleatorias con X uniforme en el intervalo menos 1, 1. Entonces, en el intervalo menos 1, 1, ay, perdón, en el intervalo menos 1, 1, A es menos 1, B es 1, ¿no? Entonces, B más A es menos 1 más 1, 0, ¿no? 0 entre 2, 0. Entonces, el valor esperado es 0. Y si vemos aquí, después de como 10,000 números aleatorios que promedio, pues ya el promedio tiende al valor esperado que es 0. Ajá. Bueno, ¿tienen alguna duda ahorita en este ejemplo? ¿O podemos seguir? Todo claro, profe. Ok. Ah, bueno, muy bien. Digo, esta es la más facilita, ¿no? Vamos aumentando en dificultad. Bueno, entonces ya vimos la uniforme, ahora vamos a ver la exponencial. Ujú. Bueno, entonces X ahora va a ser distribuida exponencial con parámetro lambda. Ujú. Ahora, recordemos que en la distribución exponencial, la densidad estaba dada como lambda e a la menos lambda x, ajá, por la función indicadora en el intervalo 0 e infinito, porque solo podía tener valores positivos porque era tiempo, ¿no? Modelaba un tiempo. Entonces el tiempo no puede ser negativo. Bueno, o sea, sí puede ser negativo, ¿no? Pero es un tiempo que tenemos que esperar para que suceda algo, ¿no? Y un tiempo para esperar no puede ser negativo. Bueno, entonces, pues otra vez. El valor esperado de x es la integral de menos infinito a infinito de x por f de x de x. Sustituyendo f de x, pues es x lambda e a la menos lambda x. Función indicadora 0 infinito x. Otra vez usamos la función indicadora para delimitar los límites de integración, ¿no? Entonces, en realidad tengo que integrar solo de 0 a infinito, no de menos infinito a infinito. X lambda e a la menos lambda x. Ajá. Y bueno, pues vamos a hacer un cambio de variable para que esto sea más fácil. Entonces voy a definir a la nueva variable s como lambda x, porque tenemos lambda x aquí y acá. Ujú. Y bueno, ¿quién es la derivada, la diferencial de s? Pues es lambda por la diferencial de x. Ujú. Bueno, pues entonces aquí tengo, obviamente tengo s, aquí tengo s, pero aquí tengo un dx, ¿no? Entonces, dx, pues es ds entre lambda, ¿no? Despejando esto. Entonces, lo que voy a hacer es que como me va a salir un 1 entre lambda de la diferencial por esta dx, y eso es una constante, pues la puedo sacar también fuera de la integral. Entonces voy a poner 1 entre lambda, y ahora la integral de cuando lambda, cuando x es 0, s también es 0. Y cuando x es infinito, pues s también es infinito. Uy, pues aquí ponemos infinito. Y luego s e a la menos s de s. ¿Ok?
Y bueno, pues aquí hay que integrar por partes. Ujú, ni modo. Entonces voy a decir que U es S, du es ds, ujú, dv es e a la menos s de s y v pues es menos e a la menos s. Ujú, integración por partes normal. Entonces, bueno, tengo un 1 entre lambda que multiplica todo, entonces lo saco. Y luego tenemos, por integración por partes es v, entonces menos s, e a la menos s en 0 infinito, menos v de u, ¿no? Pero v es menos, tiene un signo menos. Entonces menos por menos da más. Integral de 0 a infinito, e a la menos s de s. Eso es v de u. Ok, ahora fíjense que aquí esto es 0 porque cuando, cuando estamos en 0, pues s es 0, ¿no? Y 0 por lo que sea es 0. Cuando estamos en infinito, pues e a la menos s es 0. E a la menos infinito es 0. Bueno, tiende a 0. Entonces es 0 por lo que sea también es 0. Ujú. Bueno, tendríamos que hacer como el límite cuando s tiende a infinito, pero bueno, es 0. Ajá, o sea, eso ya lo hicieron yo creo que muchas veces en cálculo, porque crece más rápido la exponencial, bla, 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 x. Bueno, entonces eso es 0 y esto es otra integral que tenemos que calcular. Y bueno, pues esa ya está fácil, ¿no? La integral de e a la menos s es menos e a la menos s, que ya habíamos hecho esa integración aquí, ¿no? Bueno, entonces esto es 1 entre lambda, que siempre estaba multiplicando, por menos e a la menos s. Y esto está evaluado de 0 a infinito. Usamos el menos de aquí para darle la vuelta a los límites de integración. Entonces esto es 1 entre lambda e a la menos s de infinito a 0. Bueno, entonces en 0, e a la 0 es 1 y tenemos 1 entre lambda. Ok. Y en infinito, e a la menos infinito es 0, ¿no? Entonces en realidad ya nada más tenemos 1 entre lambda. Entonces el valor esperado de la variable exponencial es simplemente 1 entre lambda. Y de hecho eso no nos tendría que sorprender porque cuando les di la definición de variables aleatorias continuas, cuando les expliqué la exponencial, les dije, lambda es el tiempo promedio en el que pasa algo, ¿no? Entonces, pues aquí vemos, perdón, 1 entre lambda es el tiempo promedio en el que pasa algo. Y aquí vemos justamente que es el valor esperado, 1 entre lambda. Bueno, y nada más para checar que esto es cierto y no les estoy cuenteando, pues hice lo mismo que antes, ¿no? Entonces, promedié un montón de variables aleatorias exponenciales. En este caso, eran, eran x distribuidas exponenciales con parámetro 1/2. O sea, lambda igual a 1/2. Y si lambda es igual a 1/2, 1 entre lambda es 2, ¿no? El recíproco de 1 de 1/2 es 2. Entonces, si nos fijamos aquí en 2, vemos también cómo converge el promedio al valor esperado. Digo, esto no es una prueba, ¿no? Porque es solamente para una lambda, pero bueno, eso lo vamos a probar después, que es más difícil. Necesitamos más conceptos para poder probarlo. Bueno, ¿todo bien? Sí, profe. Ok, bueno, ok, pues ahora sí, otra donde necesitamos muchos trucos. Ajá. Bueno, entonces ahora digamos que X está distribuida normal con parámetros mu y sigma. Ujú. Bueno, la densidad de la normal pues era 1 entre sigma por raíz de 2pi por e a la menos x menos mu entre sigma, en todo esto, al cuadrado. Entre 2, no, menos 1 medio. Ok, esa es la densidad de la normal.
Bueno, pues entonces vamos a calcular su valor esperado y esto va a ser un poquito difícil. Entonces tenemos que usar trucos. em, sí que tal vez no sean tan obvios, pero pues ni modo. Entonces la integral de menos infinito a infinito de x por la densidad. Y la densidad es esto, 1 entre sigma raíz de 2pi. Y esto lo voy a escribir como e a la menos x menos mu al cuadrado entre 2 sigma cuadrado. Es lo mismo, nada más que saqué la sigma la sigma del cuadrado, ¿no? Y ya, para que sea más fácil. Bueno, entonces aquí otra vez vamos a hacer un cambio de variable para que todo sea más sencillo. Entonces, S ahora va a ser x menos mu. Y bueno, la diferencial de S es lo mismo que la diferencial de X porque solo le estamos restando una constante. Bueno, entonces en todos lados donde aparezca X menos mu, pues voy a poner S y así, ¿no? Ok, entonces igual a la integral. Cuando X es y menos infinito, pues S también es menos infinito y cuando X es infinito, también es S infinito. Entonces menos infinito, infinito. Luego aquí tengo una X, pero S es X menos mu, entonces X es S más mu, ¿no? Entonces, en lugar de X, pongo S más mu. 1 entre sigma raíz de 2pi. Y ahora aquí sí tengo X menos mu al cuadrado. Y X menos mu es S, entonces simplemente menos S cuadrado. Entre 2 sigma cuadrado. Y de X es de S, entonces ya. Ahora, aquí tengo en realidad una suma, la integral de una suma, ¿no? Porque es S multiplicado por todo este chorro, más mu multiplicado por todo este chorro. Ajá. Y entonces, como la integral es un operador lineal, pues la integral de la suma es la suma de integrales, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer esta integral de una suma de integrales. Esto es la integral de menos infinito a infinito S 1 entre sigma raíz de 2pi e a la menos S cuadrada entre 2 sigma cuadrada más la integral de menos infinito a infinito de mu entre sigma raíz de 2pi e a la menos S cuadrada entre 2S cuadrada. 2 sigma, perdón, 2 sigma cuadrada. Ok, ahora, para que esto sea más obvio, voy a sacar la mu, porque es una constante, ¿no? Entonces la puedo sacar de la integral. Bueno, pero comparen esto con esto. Entonces, fíjense que si yo comparo estas dos cosas, pues es obvio que esto que estoy integrando es la densidad de una variable aleatoria, digamos, llamámosle z, donde z está distribuida normal con parámetros 0 y sigma. Ajá. O sea, si aquí mu es 0, entonces tengo lo mismo que aquí, ¿no? Nada más que le puse s en lugar de x, ¿no? Entonces, esto es la densidad de una variable aleatoria. Entonces, la densidad de una variable aleatoria integrada de menos infinito a infinito. Entonces, ¿cuánto es la integral de una densidad de una variable aleatoria de menos infinito a infinito? 1. Ajá, sí. Entonces, pues todo esto es 1. Todo este choro de aquí es 1. Y entonces nos queda 1 por mu, pues es mu, ¿no? Entonces vamos a dejar esto de aquí. S entre sigma raíz de 2pi e a la menos S cuadrada 2 sigma de S más mu. Ok, bueno, y ahora pues el problema es integrar esta cosota de aquí, porque eso no es la densidad, ¿no? Pero fíjense que 1 entre sigma raíz de 2pi e a la menos S cuadrada 2 sigma cuadrada, eso, o sea, si yo nada más me fijo sin la S, solamente en esto de aquí, esto otra vez es lo mismo de acá, ¿no? Es la densidad de una variable aleatoria. De una variable aleatoria con mu igual a 0.
Y si recuerdan, la densidad de una normal es una campana, ¿no? Es una campana, una gaussiana, ¿no? Y mu nos dice cuál es el centro de esa campana, dónde está el máximo de esa campana. Ujú. Aquí me está diciendo que mu, bueno, para estas dos, mu es 0, ¿no? Entonces está centrada en 0. Entonces, si está centrada en 0, eso quiere decir que es simétrica, ¿no? O sea, si la ves para positivos es lo mismo que si la ves para negativos, nada más que reflejada, ¿no? Y eso, pues, es una función par, ¿no? Las funciones pares son las que se ven iguales para negativos y para positivos. Entonces, esta parte que puse yo en morado, pues esto es una función par. Ujú. Justamente por el s cuadrada. Ajá. S solamente aparece aquí al cuadrado, entonces no importa si es positivo o negativo, cuando lo elevas al cuadrado, pues eso es igual. Ajá. Bueno, y ahora nos vamos a fijar en esta S. La S es una función impar, ¿no? O sea, S es la identidad, ¿no? Entonces, si yo me fijo en 2, pues eso es el negativo de menos 2, ¿no? Y también si me fijo en menos 2, su negativo es 2. Entonces, lo que pasa para positivos es lo contrario que pasa para negativos. Ujú. Entonces, en este caso, S es una función impar. Si yo multiplico una función par por una función impar, pues esto es una función impar. Entonces estoy integrando una función impar de menos infinito a infinito. Pero fíjense cómo se ve una función impar. Esto, de hecho, es lo que tenemos ahí. Es S por E a la menos S cuadrada 2. Bla, bla. Ajá, o sea, es esta gráfica de aquí, es esta integrando de acá. Y recuerden que la integral es el área debajo de la curva. Bueno, entonces fíjense que el área debajo de la curva aquí, en este lado, o sea, para valores mayores a 0, esta integral debajo de la curva es un número positivo, ¿no? Le voy a llamar h. Es un número positivo. Em, y como es impar, pues esa área debajo de la curva es exactamente igual a esta área. Uy, a esta área de aquí, porque es impar, ¿no? Entonces, es lo mismo, nada más que volteadito boca abajo, pero es exactamente lo mismo. Pero ahí como el área está debajo del eje X, pues el área es negativa, ¿no? Entonces el área aquí es H menos, pero como es impar, pues es menos H más. O sea, las dos áreas son iguales, pero esta tiene signo positivo y este tiene signo negativo. Porque uno está arriba y otro está abajo. Entonces, pues el área total es la suma de estas dos áreas, ¿no? Entonces sería, para las partes negativas, esto es menos H más. Para la parte positiva, esto es H más. Y nos queda un mu, ¿no? Bueno, como esto es algo finito, esta H más es algo finito, pues se cancela con esto menos H más. Y finalmente, pues esto es simplemente mu. Ujú. Entonces, el valor esperado de una variable aleatoria normal es su parámetro mu. El parámetro mu nos dice, o nos está indicando cuál es su valor esperado, ¿no? Ok, entonces les digo que hay ahí un truco de ver cuál es la integral de una función simétrica. Perdón, impar. Ujú. Bueno, em, otra vez checamos que esto sí sirva con nuestro promedio. Aquí puse X distribuida normal con parámetros 0 y 2. Entonces, mu es 0. Entonces,
debería converger el promedio a 0, ¿no? Y justamente vemos esto, ¿no? Aquí está 0 y se va a 0 todo, cuando promedio un montón de variables aleatorias. Bueno, ¿ahí se entendió lo que hicimos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a encontrar el valor esperado de una variable aleatoria que no vimos, pero pues no necesitamos haberlo visto, ¿no? Solamente necesitamos su densidad. Bueno. Entonces vamos a ahora considerar una variable aleatoria que se llama Pareto, con parámetro alfa. Ajá, entonces esta distribución Pareto tiene un solo parámetro, alfa, y su densidad está dada por lo siguiente. Alfa menos 1 por x a la menos alfa por la función indicadora en intervalo 1 infinito. Alfa debe ser un número positivo. Ujú. Bueno, entonces esta no la vimos, pero no importa porque ya sabemos cuál es el valor esperado continuo, ¿no? X, valor esperado, es menos la integral de menos infinito a infinito de X por la densidad. Y pues ya le estoy dando la densidad ahí. Ujú. Entonces, aunque no la hayamos visto, pues ahí está la F. Bueno, esto es más complicado porque no puedo yo hacerlo de una sola vez. Tengo que partir esto en casos, porque cada caso va a tener una integral diferente. Ujú. Entonces, por eso tengo que hacer diferentes casos. Bueno, entonces vamos a empezar con el caso más sencillo, caso 1, cuando alfa es exactamente 2. Bueno, entonces el valor esperado es la integral de menos infinito a infinito de x por la densidad cuando alfa es igual a 2. Entonces tengo 2 menos 1 es 1, entonces hay un 1 ahí. X a la menos 2. Ujú. Y luego la función indicadora en el intervalo 1 infinito. Ok, la función indicadora hace que esta integral sea de 1 a infinito. Y x por x a la menos 2 es x a la 1 menos 2, que es menos 1, ¿no? ¿Y cuál es la integral de x a la menos 1? Pues es logaritmo. Entonces esto es logaritmo natural de x, evaluada de 1 a infinito. Pero logaritmo en infinito es infinito, porque siempre es creciente, logaritmo. Entonces, pues esto es infinito, ¿no? Entonces no está definido su, su valor esperado, porque recuerden que habíamos pedido que convergiera. Ajá, todo tiene que converger para que esté bien definido. Y pues no converge, se va a infinito. Bueno, ahí se entendió este caso 1. Sí, sí. Ok. Bueno, entonces vamos al caso 2. En este caso, alfa vamos a tomarlo menor a 2. Y esto tiene una implicación importante. Si alfa es menor a 2, yo puedo pasar restando el alfa del otro lado y me queda 2 menos alfa es mayor a 0, ¿no? Entonces, alfa menos 2 implica que 2 menos alfa es positivo, es un número positivo. Bueno, ok. Entonces, valor esperado de x. Ya no voy a escribir todo lo demás, simplemente voy a escribir em, directamente. Es la integral de 1 a infinito por la función indicadora x por alfa menos 1, x a la menos alfa de x. Ujú. Bueno, pues alfa menos 1 es una constante, entonces la puedo sacar.
Entonces esto es alfa menos 1 por la integral de 1 a infinito. Y ahora tengo x por x menos alfa. Esto es x a la 1 menos alfa, ¿no? Bueno, pues ahora sí, integramos esto. Me queda un alfa menos 1. Y ahora la integral de x a la 1 menos alfa es x a la 1 menos alfa más 1, ¿no? O sea, la integral es esto más 1, ¿no? Entonces esto más 1 es 1 menos alfa más 1, es 2 menos alfa. Y tengo que dividir entre eso también. Entonces 2 menos alfa, de 1 a infinito. Ujú. Ahora esto es una integral, pues hasta infinito, entonces lo puedo tomar como un límite, ¿no? Entonces esto lo puedo escribir como alfa menos 1 entre 2 menos alfa por el límite cuando m tiende a infinito de m a la 2 menos alfa menos 1. Ajá, menos 1 porque el límite inferior es 1 y 1 a lo que sea es 1. Bueno, pero fíjense, ahora tengo el límite de esto. Entonces, ¿qué pasa cuando m a la 2 menos alfa se va haciendo cada vez más grande? Tomando en cuenta esto. ¿Qué pasa cuando tomo m's cada vez más grandes? Cuando el exponente es un número positivo. Por ejemplo, 2. Ujú, infinito. Sí, exactamente. Ujú. Entonces, esto tiende a infinito. Diverge, entonces no está definido. Ok. Entonces, cuando alfa es muy chiquito, no se puede hacer nada. Ujú. Bueno. Y el último caso, caso 3, alfa mayor a 2. Ahora, si alfa es mayor a 2, entonces 2 menos alfa es negativo. Ujú, justamente lo contrario. Y bueno, pues fíjense que todo lo que hicimos aquí no usamos alfa hasta acá. Ahí es donde sí la usamos. Entonces, pues el valor esperado en este caso es el mismo que el anterior. Es al final alfa menos 1 entre 2 menos alfa por el límite cuando m tiende a infinito de m a la 2 menos alfa menos 1. Pero aquí estoy tomando m's cada vez más grandes, pero elevadas a un número negativo. Y cuando elevo a un número negativo es como si estuviera dividiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el límite cuando m tiende a infinito? 0. 0. Muy bien. Entonces me queda nada más menos 1, ¿no? Entonces menos alfa menos 1 entre 2 menos alfa. Ok, alfa menos 1, ay, perdón. Alfa menos 1 es un número positivo, ¿no? Porque alfa es menor a 2. Alfa es mayor a 2. Entonces, si alfa es mayor a 2 y le quito 1, pues sigue siendo mayor a 1, de hecho. Ajá. Pero aquí tengo 2 menos alfa, es negativo. Y tengo aquí un número negativo. Entonces, voy a darle la vuelta a esto para que sea positivo. Entonces, esto es alfa menos 1 entre alfa menos 2, que es un número positivo, ¿no? Porque si yo multiplico todo esto por... Oh, oh, Dios mío, no quiere funcionar. Si yo multiplico esto por menos 1, pues eso se hace positivo, ¿no? Porque esto es negativo. Ujú. Bueno, entonces esto es un número positivo, que quién sabe qué sea, pero bueno. Y aquí sí está bien definido. Entonces el valor esperado de x es alfa menos 1 entre alfa menos 2. En el caso alfa mayor a 2. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa. Creo que es este. Entonces aquí tengo x distribuida a Pareto con parámetro 3. Entonces 3 es mayor a 2, ¿no? Entonces si sustituimos aquí sería 3 menos 1 es 2.
3 menos 2 es 1, entonces es 2 menos 1. 2 entre 1 es 2, ¿no? Entonces tiene que converger a 2. Está ahí. Y vemos como si se va a 2, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ver un caso, el otro caso. Esto es X distribuida a Pareto con parámetro 3 medios. Entonces, 3 medios es 1.5 y 1.5 es menor a 2, ¿no? Entonces, pues aquí vemos el mismo comportamiento que habíamos visto con las variables aleatorias discretas que no convergían la suma. Em, Vemos cómo voy, como se dice, promediando más y más y más. Y de todas formas, después de 10,000 números, mira, fíjense cómo aquí en 10,000 ya está casi en el valor esperado. Pero aquí después de 10,000 números promediados, de pronto dio un salto de como 200,000. Entonces, un salto enorme, em, aun cuando ya había promediado yo un montón de cosas. Entonces, es completamente impredecible, ajá, porque no tiene valor esperado bien definido. Bueno, entonces, ¿ahí va todo bien? ¿O hay algo que quieran repasar? Ya vamos a pasar al último ejemplo de hoy. Perdón, profe, ¿Sí? este último caso dijo que no, como que no converge a nada, así se va como que, ¿qué pasó ahí en la grafiquita? No lo entendí bien. Ah, sí, aquí, o sea, cuando el valor esperado existe, Ajá, entonces el promedio siempre converge al valor esperado. Ajá, mientras ok. más números promedio. Ujú, Y aquí nunca converge. Ajá, yo podría, ajá, aquí me tomé 10,000, 100,000 y nunca ajá, se ve que llegue a algo, ¿no? Nunca se no se estabiliza. acerca. Ah, ok, Ujú, gracias. de nada. Bueno, ok. Entonces ya para nuestro último ejemplo, vamos a usar nuestra amiga fea, que es la distribución Cauchy, con parámetros x0 y gamma. Ujú. Bueno, la densidad es 1 entre pi gamma por 1 más x menos x0 entre gamma al cuadrado. Ok. Bueno, y vamos a tratar de encontrar su valor esperado. Ok, entonces la integral de menos infinito a infinito de x por la densidad. Y vemos que aquí la densidad no tiene función indicadora, entonces pues sí tenemos que integrar de menos infinito a infinito. Ok. Bueno, pues otra vez tenemos que hacer cambios de variable, ¿no? Para poder hacer las cosas. Entonces ahora S va a ser x menos x0 entre gamma. Y la diferencial de S, pues es de x entre gamma. Ok, entonces aquí tengo una de x. Ah, Dios santo, ya no funciona bien. Entonces aquí la de x, tengo una de x, pero de x es gamma por ds. Entonces tengo que aquí poner una gamma. Luego aquí tengo x, pero x es gamma s más x0, ¿no? Entonces aquí pongo gamma s más x0. Y aquí si tengo x menos x0 entre gamma, pues pongo aquí s. Entonces sería s cuadrada. Bueno, entonces esto es la integral de menos infinito a infinito, porque pues no importa cuando es infinito. Luego tengo una gamma del dx, gamma, lo saco porque es una constante. Y luego habíamos dicho que era gamma s, la x era gamma s más x0. Y luego 1 entre pi gamma 1 más s cuadrado. S. Bueno, primero que nada, pues esta gamma se me va con esta gamma. Bueno, y aquí otra vez, pues tengo una suma de cosas, ¿no? Entonces la integral de suma es la suma de integrales. Entonces vamos a dividirla. Esta es la integral de menos infinito a infinito de gamma s de s entre pi 1 más s cuadrada
más la integral de menos infinito a infinito de x0 entre pi 1 más s cuadrado de s. Ok. Y pues aquí podemos usar el mismo truco que habíamos hecho antes, ¿no? En la normal, porque se parecen muchísimo. Entonces, uy, ok. Entonces nos vamos a fijar en esto nada más. 1 entre pi por 1 más s. Entonces déjenme sacar este x0, que es una constante. La vamos a sacar aquí afuera. Ahí está. Entonces si nos fijamos en todo esto. 1 entre pi por 1 más s. Y si se fijan, Dios mío. No es posible. No funciona. A ver si así. No, no sigue sin funcionar. Shit. Bueno. Bueno, si se fijan, esto es lo mismo que esto, ¿no? Solo que gamma es 1 para que aquí no aparezca. Y x0 debe ser 0, ¿no? Para que sea aquí x entre 1 es x, ¿no? Uf, que ya ahora sí funciona. Perdón. Entonces, si gamma es 1 y x0 es 0, entonces esto y esto es lo mismo, ¿no? Entonces aquí le voy a poner que esto es la densidad de x Cauchy con parámetros. Uy, mejor lo pongo abajo. Es la densidad de una variable aleatoria Cauchy con parámetros 0 y 1. Entonces, pues otra vez, la integral de la densidad siempre es 1, de menos infinito a infinito. Entonces esa integral es 1 y nos queda el x0. Entonces esto es la integral de menos infinito a infinito gamma s entre pi 1 más s cuadrado de s más x0 por 1. Ujú. Bueno, pues entonces nos queda esa integral fea. Lo primero que voy a hacer es simplemente sacar el gamma entre pi, porque son constantes. Entonces esto es gamma entre pi integral de menos infinito a infinito s 1 más s cuadrado de s más x0, ¿no? Que siempre olvida el x0. Está por ahí. Eh, bueno, entonces lo que puedo hacer es multiplicar y dividir entre 2. Ajá. O sea, recuerden que siempre puedo multiplicar por 1 o sumar 0 porque eso no importa. Entonces voy a multiplicar por 2 y dividir por 2. Ujú. Son de esos trucos que ustedes tienen que recordar bien, siempre, siempre. Entonces esto es la integral de gamma entre pi menos infinito a infinito de este 1, 2 entre 2 por s entre 1 más s cuadrado más x0. Bueno, estas son constantes, entonces voy a sacar este 2 hacia acá, pero este 2, ya, pero este 2 lo voy a dejar multiplicado. Bueno, entonces esto es gamma entre 2pi por la integral de menos infinito a infinito 2s entre 1 más s cuadrado de s más x0. Ahora, ¿por qué multipliqué por este 1? Pues porque fíjense que la derivada de esto, de 1 más s cuadrada, es 2s, ¿no? Porque la derivada de 1 es 0 y la derivada de s cuadrada es 2s. Entonces yo puedo escribir esto como gamma entre 2pi por la integral de menos infinito a infinito de la derivada con respecto de s del logaritmo natural de 1 más s cuadrado. Ajá. Entonces, si yo derivo esto, el logaritmo, es la derivada de esto entre esto, ¿no? La derivada de esto es 2s, que es esto, y esto, pues es 1 más s cuadrado. Bueno, pues entonces, si yo aplico el teorema fundamental del cálculo, pues la integral de la derivada es la función original, ¿no? Entonces esto es gamma entre 2pi
por logaritmo natural de 1 más s cuadrada evaluada de menos infinito a infinito. Ah, más x0. Más x0. Y entonces lo puedo escribir como un límite, ¿no? Entonces esto es gamma entre 2pi. Y ahora por el límite, cuando s tiende a infinito, del logaritmo natural de 1 más s cuadrada, ajá, menos el límite cuando s tiende a infinito del logaritmo natural de 1 a menos infinito. Ah, menos infinito. 1 más s cuadrado. Ujú, más x0. Ok, pero ¿a qué tiende esto? Ya habíamos dicho antes que logaritmo de infinito, bueno, logaritmo tiende a infinito, ¿no? Y entonces, cuando s tiende a infinito, s cuadrado también tiende a infinito, entonces logaritmo también tiende a infinito. Entonces tengo aquí un gamma entre 2pi. Y esto tiende a infinito. Ahora, cuando s tiende a menos infinito, s cuadrada tiende a infinito, porque le quitamos el menos con el cuadrado. Y el logaritmo también tiende a infinito. Ajá, más x0. Y uno podría decir, bueno, pues infinito menos infinito es 0, pero no, no necesariamente, porque pueden haber diferentes tipos de infinito, ¿no? Algo puede tender a infinito como x cuadrada, otra cosa puede tender a infinito como logaritmo. Entonces, pues estos infinitos pueden ser cualquier cosa. Ajá. O sea, pueden tender a infinito de un montón de formas diferentes. Entonces, infinito menos infinito no está definido. Ajá, es una de esas cosas que em, como 0 entre 0 y eso, que no está bien definido. No, no existe. Ajá. Entonces, esto quiere decir que x, el valor esperado de x, no existe. Ajá, no solamente diverge. En los otros casos habíamos dicho que x tendía a infinito, ¿no? En este caso, ni siquiera tiende a infinito. Ajá, no existe. Ajá, no existe. Entonces, pues no existe. No solamente no converge, no existe ya. Ajá, es tan mal comportada que quién sabe qué es eso. Ujú. Bueno, y pues por último vamos a checar qué quiere decir esto de que no existe. Em, Aquí tengo una Cauchy con parámetros 0 y 2. Ujú. Y pasa lo mismo que les decía, ¿no? Em, Estoy simulando un montón de números aleatorios y los estoy haciendo converger. Y justamente cuando ya llevo 1 por 10 a la 5, 100,000 números promediados, que ya parece que está ahí cerca de cero, de pronto da un salto y vale 30, menos 30. Ajá. Entonces es lo mismo. No existe el valor esperado en este caso, porque no solamente aquí tendía a infinito. Ujú. Entonces esto quiere decir que siempre vamos a ver saltos positivos enormes, aun cuando estemos promediando un montón de números. En el caso Cauchy, no solamente diverge, sino que no existe, porque no importa cuántos números promediemos, nunca va a converger a nada, pero no va a dar saltos positivos. Puede dar saltos negativos, como aquí, o saltos positivos. Entonces, no podemos ni siquiera predecir qué tipo de saltos va a dar el promedio, si positivos o negativos. ¿Quién sabe? Ujú. Entonces, pues es todavía peor que las otras. Ajá, no podemos saber nada del promedio de variables aleatorias Cauchy. Bueno, pues eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? ¿O todo bien? ¿Y hasta como en qué tipo de fenómenos aparece, profe? Esta aparece en cosas de física acerca de ángulos de visión. Em,
Y esto sucede porque la tangente diverge, ¿no? La tangente tiende a menos infinito a infinito. Entonces, si tú quieres medir cuál es el ángulo de visión, no sé qué, si tú estás viendo algo muy lejano, pues lo vas a ver casi enfrente, pero eso tiene tangente infinita. Y si estás viendo algo que está muy lejano hacia atrás, pues el ángulo va a ser casi menos 3 pi, no, menos pi medios. Ajá. Y eso tiene tangente casi menos infinita, ¿no? Entonces ahí en esas cosas es donde sale. Ok. Sería como en cosas de astronomía, profe. Así muy lejanas. Ajá, sí, exacto, cosas así, de ese estilo. Ok, gracias, profe. Ujú, sí. Bueno, pues entonces eso es todo. Que tengan bonito lunes y nos vemos el miércoles. Ah, Gracias, espera, profe. Buen día. espera. Ah, sí, ¿qué pasó? Bueno, no, nada más es rápido. Ya justo hace como 20 segundos les acabo de